Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 23. Y dice así la palabra. Dice, estad siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneros de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta el 23. Y dejamos los 5 últimos versículos para mañana. Entender con precisión y exactitud el gozo cristiano es esencial para todos los creyentes. La exhortación de Pablo a los tesalonicenses de estar siempre gozosos puede parecer absurda e imposible de obedecer, dadas las dificultades inevitables de la vida. Pero, como mandamiento divinamente inspirado, los creyentes deben obedecerlo. Cualquier fracaso en el intento es hacer caso omiso de las instrucciones claras de la Escritura y es, por tanto, desobediencia pecaminosa. Así que ya sabéis, tenéis que estar gozosos siempre, es un mandato. La frase que se traduce siempre gozosos, literalmente se lee alégrense en todo momento. Y enfatiza que los cristianos gozosos de verdad siempre tendrán una confianza profundamente arraigada en el amor de Dios, en su poder a favor de los suyos y en su providencia que obra todas las cosas de acuerdo con su plan. Por tanto, ningún suceso o circunstancia de la vida cristiana, aparte del pecado, puede o debe disminuir el gozo verdadero. Los creyentes gozosos también son creyentes de oración. Quienes viven un cristianismo en dependencia gozosa de Dios seguirán reconociendo su influencia. Por eso estarán siempre en actitud de oración. Esto comprende todos los aspectos de la oración: sumisión, confesión, petición, intercesión, alabanza y acción de gracias. Sin cesar quiere decir constantemente, y no define la oración como una actividad perpetua de arrodillarse e interceder, sino como una forma de vida marcada por una actitud de oración continua. Ser desagradecido es la esencia misma del corazón no regenerado. El apóstol Pablo identifica a los incrédulos como desagradecidos. En lo espiritual, no es normal que los cristianos sean desagradecidos. La falta de agradecimiento desobedece muchos textos bíblicos que llaman al creyente a una vida de gratitud. La declaración final de Pablo abarca los 3 mandatos de este pasaje. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que todos los que están en Cristo Jesús expresen gozo constante, oración constante y agradecimiento constante. Dios no solamente manda estas expresiones de justicia, también hace posible que los creyentes las articulen y se complace cuando lo hacen. Los grandes errores de la psicología y la doctrina carismática, junto con la falta alarmante de discernimiento en las iglesias, amenazan sin cesar su salud y eficacia espirituales. Pero las admoniciones claras de Pablo llevan a los creyentes a sus responsabilidades verdaderas de no apagar el espíritu, sino responder a la palabra de Dios y tener discernimiento en todas las cosas. Para apreciar la verdadera aplicación de este mandato, no apaguéis al espíritu, y para verlo en la perspectiva apropiada, debe recordarse el papel del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes. Dios, por su poder soberano, regenera a los creyentes por medio de su espíritu, efectuando con ello una transformación completa de sus afectos espirituales. Los libera de la esclavitud a los pecados habituales, los pone en el cuerpo de Cristo, mora de forma permanente en la vida de cada creyente nuevo, derrama amor en sus corazones, le da dones para el servicio espiritual,
los sella para la eternidad y los santifica. Fue este proceso de santificación progresiva por el Espíritu el que Pablo pidió no apagar. Otra razón crucial para no apagar el Espíritu es que Jesús prometió enviarlo a los creyentes como consolador para ayudarlos en el ministerio y santificarlos progresivamente. Y este proceso de santificación comprende el inicio de varias obras por parte del Espíritu. Primera, el Espíritu arroja luz sobre la palabra de Dios. Segunda, el Espíritu Santo da a los creyentes intimidad con Dios. Tercero, el Espíritu Santo glorifica a Cristo en los creyentes y los hace más semejantes a Él. Cuarta, el Espíritu Santo ayuda a los creyentes a conocer la voluntad de Dios. Por último, el Espíritu concede a los creyentes la fortaleza interna para ayudarlos a permanecer en el camino de la santificación progresiva. La profecía, como término, se usa actualmente para referirse a la palabra escrita de Dios. El apóstol Pedro escribió: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre la verdad divina y el error a las verdades a medias, y es esencial para la vida cristiana. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo exhortó a los tesalonicenses a examinarlo todo. Una vez que los creyentes han examinado todo, deben retener lo bueno. En el sentido opuesto, Pablo advirtió a los tesalonicenses en el versículo 22 que se abstuvieran de toda especie de mal. La Escritura no permiten en ninguna parte que los creyentes se expongan a las influencias de los falsos o lo malo. En cambio, deben abstenerse de esas cosas, incluso huir de ellas. Los creyentes que se entregan al completo control del Espíritu Santo apreciarán el carácter de las Escrituras, permitirán que su poder santifique sus vidas y examinarán todo de acuerdo a sus normas. Así cumplirán tres responsabilidades vitales que todos los creyentes tienen con Jesucristo: honrar a su Espíritu, obedecer su palabra y ejercitar el discernimiento espiritual. Amén. Bueno, voy a poner aquí los comentarios para que podáis... Perdón, hoy no doy ni una. Comentar, activar. Cuando yo conocí hace, pues imagino que unos 30 años, vamos a imaginar 30 años, hace 30 años a mí me dijeron que Jesucristo estaba interesado en entrar en mi vida. Lo hicieron con el versículo que está en Apocalipsis, ¿verdad? Que es a una iglesia. Dice: Jesucristo está a la puerta llamando para que abras, y si le dejas entrar, cenará contigo, ¿no? Y en aquella época yo necesitaba ayuda. Sinceramente, por un tiempo, alrededor de 5 años, pensé que mi vida iba a ser todo un éxito. De ser un simple empleado de la administración de estadística, pasé a tener mi propio negocio, y de tener un Ford Fiesta ahí escacharradísimo que sonaba. Me acuerdo cuando tuve mi primer hijo, mi mujer oía que yo venía al hospital por el ruido del coche a comprarme un BMW, y yo creía que todo ya iba a andar con ruedas, y que yo y me sentía, ¿verdad?, el hombre más sabio, más listo. Pero todo aquello se fue abajo. Y en un momento dado en el que yo me di cuenta de que ya no era tan listo, no era tan eso, y que no era capaz de poder dar lo que necesitaba mi familia, estábamos teniendo problemas, habíamos cambiado de ciudad, porque yo vivía en las Islas Canarias, Tenerife, y nos vinimos a donde estaban mis padres,
el padre de mi mujer le habían dado cáncer y le decían que en 3 meses se iba a morir, entonces tuvimos que venirnos corriendo y empezamos a vivir en casa de mis padres y sobre todo mi madre le hacía la vida imposible a mi mujer y era un caos, aquello era un caos y queríamos reponer la actividad, el negocio, aquello bajó, viniendo en el barco de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife a la península, a España, a la península ibérica, ¿no? Se vino a quiebra la empresa o medio en quiebra la empresa en la que nosotros estábamos y íbamos en el barco, nosotros ni nos enteramos. Mi madre le entró un herpes cuando escuchó la televisión lo que estaba pasando porque sabía perfectamente que mi negocio ¡pua!, iba a caer en picado y que iba a estar ganando 1 millón de pesetas en aquella época al mes, se quedaron en 100.000 y luego menos, ¿no? Entonces yo necesitaba de alguna forma para mi vida en esta carne, en este mundo, necesitaba alguna ayuda y no sabía cuál, nadie me ayudaba. Entonces cuando me dijeron que Dios estaba interesado en ayudarme, pues yo dije, pues si es verdad que está interesado, no le voy a decir que no. Y lo primero que yo sentí era muchísima paz, que ya la había perdido y estaba a punto de perder la esperanza y eso me agarró en, en tener esperanza, ¿no? Pero bueno, descubrí algo mucho mejor que los negocios, descubrí, aunque yo seguía en negocios, en cosas, pero descubrí a Jesucristo, descubrí la palabra. Durante 22 años yo estuve en una iglesia carismática, una iglesia en donde pues la palabra se entendía a través de que el poder del Espíritu Santo, bueno, ya sabéis, ¿no? No es algo que sea una iglesia pentecostés. Y, y yo creía, porque es lo que me enseñaron, yo confié que las personas que me estaban ayudando, que me estaban mostrando la palabra, que me estaban guiando, que me estaban enseñando, no eran personas malas, ¿no? No sabían que eran personas que... Y yo confié y por mucho tiempo yo estaba, 22 años digo, estuve eh, creyendo en ese Espíritu Santo, ¿verdad? Que te da poder, que te hace... La verdad es que yo deseaba, yo veía que todo el mundo deseaba lo que yo deseaba, que el Espíritu Santo viniera con poder en mí. Yo todavía no lo había recibido. Había días que, bueno, en la alabanza, había días que en una oración, había días que... Pero el poder del Espíritu Santo, como realmente se predicaba y se decía, y esos dones, ahora el don de sanidad, y venían, y todos los que tocaban serán sanados, campañas de... Y yo no lo veía. Yo veía que algunos sí sanaban, pero no todos. Yo había uno en mi iglesia en silla de ruedas y el pobre estaba harto ya de ir a campañas de milagros porque volvía siempre a casa en silla de ruedas. Y encima venía mosqueado porque le echaban la culpa a él que tenía poca fe. Entonces, bueno, yo seguía ahí. Yo estaba ahí. Tenía mis conflictos, mis cosas. Tenía mis temores, tenía mis pensamientos. Pero yo seguía ahí. Hace 3 años. 3 años y medio, por circunstancias, porque la verdad es que se puso la cosa de peor en peor, de peor en peor, de peor en peor, y ya llevábamos un tiempo apartados porque nos fuimos de misioneros a una zona donde no había iglesia nuestra, y bueno, íbamos a una iglesia que se había quedado sin pastor, pero al final aquello salió rana. La idea es que yo estaba en un pueblecito en el que estoy ahora sin ningún tipo de testimonio evangélico, solo católico. Mucho tiempo ya, sí, yo me alimentaba con prédicas, con YouTube, con tal. Cuando vino la pandemia, yo conocí una iglesia que empezó, que ya estaba, antes de la pandemia, ¿verdad? Estaba desarrollando las reuniones por Zoom y me dio mucha vidilla, me hizo, digamos, incorporarme desde donde yo estaba, que era imposible porque no había iglesia, me hizo incorporarme a un grupo de personas que por Zoom estaban trabajando, ¿ok? Y lo que resultó es que era la provisión de Dios para mi vida, para darme cuenta de que el evangelio que yo estaba creyendo no era el correcto, por lo cual no daba el resultado. Yo había intentado esto de orar sin cesar de muchas formas. Yo quería estar
todo el día orando. Había leído el libro de El peregrino ruso, que es católico, de uno que había encontrado esta palabra y buscó un método, y el método era repetir una frase, ¿no? Y la frase no es muy, no me acuerdo ahora, pero más que decía yo soy pecador, o sea, una frase, y la repetía 20.000 veces al día, y llegó un momento en el que ya no hacía falta que la repitiera aposta ni las contara, porque su mente, de tanto repetirlo, le pasa como cuando te acuerdas de una canción y no puedes dejar de cantarla, ¿no? Que te, ¿cuándo ya? Entonces, la frase le seguía, y yo, a mí eso no me daba ningún gozo, estar repitiendo una frase constantemente y que se quede ahí. Y a mí eso no me daba intimidad con Dios, no me daba nada. Pero cuando yo me dicen el verdadero evangelio, el que estamos predicando, el que ahora, en aquella época no se oía como ahora, yo no lo sé, vamos, ahora yo me encuentro con muchos que ya están conociendo el verdadero evangelio, pero antes o eran bautistas o eran pentecostales y era lo mismo, lo único que uno levantaba las manos y otros no, unos creían en las lenguas y otros no, pero a la larga la actitud de para mí y yo y el tener que salvación y que la salvación se podía perder y que tenías que estar manteniendo y que eso nadie me lo había enseñado. Y digo, cuando yo empiezo a tener esa relación y cuando yo empiezo a tener, ya no es, ya veo que en mí no es el esfuerzo, sino que paulatinamente, y digo paulatinamente porque en los 3 años y medio sigue obrando así la palabra, paulatinamente va haciendo el trabajo que ella, la palabra. Yo ahora puedo decir, el otro día estaba en un chat de TikTok con Antonio, ¿cómo se llama? Manuel, bueno, no me acuerdo. Y estaban hablando de oración y yo dije, la oración para el cristiano es como el respirar. Porque en realidad, si estoy en Cristo, yo no puedo dejar de estar en Cristo. Yo no puedo ahora estar en Cristo y luego no estar en Cristo, como normalmente hacemos en la iglesia, ¿no? Voy a la iglesia y soy más santo. ¡Ay, Señor Padre! Me acuerdo de todos mis pecados. Salgo de la iglesia y me centro en mis negocios, en mis actividades, en mis cosas, mis pecados, en mi familia y me olvido totalmente. Yo eso no lo entendía. Ahora, cuando uno se siente que está en Cristo en todo concepto, en todo momento, en toda circunstancia, en todo, ¿quién te va a decir que ores si estoy en Cristo? Yo estoy en Cristo. No hay forma de que yo... sí me puedo en un momento dado desconectar de mi pensamiento, sí en un momento dado que mi corazón está ahí en temores y tal, darme cuenta de que me está desconectando de... Pero si no por sí, la actitud que estoy en Cristo. Y yo sé que Cristo sabe todo lo mío. Quizás yo no sé todo lo de Cristo. Y para mí eso, la oración es esa. Mario, bendiciones. Para mí en sí la oración es esa, de que necesito, si estoy en Cristo, formo parte de Cristo, necesito saber lo que Cristo quiere, lo que Cristo siente. Y eso lo vemos en la palabra, más que en centrarnos, porque desde que yo decidí que ya no iba a escuchar a Dios por mi mente, sino que le iba a escuchar a través de la palabra, se me quitaron muchas horas de oración, de estar ahí intentando escuchar a Dios, ahí callado, que lo único que escuchaba eran mis pensamientos. Y ese tiempo, si yo quiero escuchar a Dios, lo que hago es dedicarme a la palabra. Voy a la palabra y cojo un versículo y lo medito y le digo, ¿y qué querrá decir esto? ¿Y qué querrás decir, Señor? Esta palabra, ¿por qué la escribiste? Si yo me pongo ahí con la palabra, y ahí es como yo escucho a Dios. Entonces, digo, una vez que el Espíritu Santo hace su trabajo, viene y te alcanza y te absorbe, a partir de entonces, todo el crecimiento, no es porque tú quieras crecer, todo el crecimiento viene porque el Espíritu Santo está trabajando en una obra de modelación. Y no de tu vida, y no de tu carne, y no de tu ser, sino de Cristo. Es decir,
el Espíritu Santo lo que está trabajando es el cuerpo de Cristo, lo está formando y tú ya eres parte, eres el ladrillo colocado, ¿verdad?, en la edificación y ahí está y le va a cubrir y lo va a pintar y lo va a hacer para que el cuerpo de Cristo, el trabajo del Espíritu Santo no es en ti como persona para que tú seas una mejor persona, no, el trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es en Cristo, para Cristo y por Cristo. Porque todo es por Él y para Él. Amén. Entonces, cuando yo me acuerdo el día que yo entendí estos versículos de estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y lo he contado muchas veces, de que yo tenía tres problemas muy gordos. Uno ni me acuerdo cuál era, el otro era me habían mandado un embargo y me habían quitado todo el dinero que tenía ahorrado para un curso que iba a hacer bíblico y estaba ahorrando, todos los meses ahorraba un poquito en una cuenta de estas que abres en el banco para, ¿verdad? Y todos los meses un poquito, y ya tenía casi todo para poderlo y vinieron y ¡guau!, se lo llevaron todo. Eso más parte de lo que tenía en la otra cuenta. Si yo fuese boyante y tuviera mucho dinero no me hubiera importado. Pero el problema es que a los pobres, si le quitan lo poco que tiene, le dicen ¡wow! Y era poco, ¿no? Porque en realidad no era mucho, ¿no? Alrededor de unos 500 euros, ¿no? Pero para mí eso fue ¡wow! Y encima, pero Señor, ¿por qué lo has permitido? Era el dinero que yo tenía para estudiar y... Quizás ese no era el más complicado era el de mi hijo que había sido operado de un tumor en el pecho y se le había reproducido y le tenían que dar, porque no le podían volver a abrir, le tenían que dar quimio y radio y estábamos en el proceso de empezar. Y ya te digo que el tercero no lo sé, porque sé que eran tres, pero el tercero no me acuerdo. Nunca me acuerdo, ni quiero acordarme porque... Y yo llamé a mi pastor y digo, pastor, mira cómo estoy, mira lo que me pasa. Y mi pastor, que era muy jovencito, bueno, es muy jovencito, era, porque ya no es mi pastor, ahora está, me dice, ¿cuánto me alegro, José Luis? ¿Cómo? Yo no le dije nada, porque si le llego a decir algo, me dieron ganas de colgar. Pero por respeto, ¿verdad? Pues porque uno quiere ser respetuoso. Pero no os cuento lo que apareció por mi cabeza. No os cuento, ¿eh? Digo, ¿cómo? Y él además dice eso y se calla. Hubo un tiempo corto de silencio en el que él no dice nada y yo tampoco. Sí. Y él, antes de que yo tenía intención, no sé ni qué iba a decir, él dice, ahora te toca aprender a dar gracias a Dios por todo. Yo sé que no fue una respuesta, quizás no es la respuesta más adecuada de un pastor pero, y él, entre comillas, sé que estaba sudando, ¿no? No le veía porque estaba por teléfono, pero sé que él estaba sudando porque él estaba diciendo, estaré metiendo la pata, se irá de la iglesia, no me volverá a hablar. Pero en realidad estaba haciendo la función de lo que Dios quería que hiciera, porque yo tenía que aprender una lección que todavía no sabía. Entonces, aun ni él era consciente, no lo dice esto es lo que le voy a decir para que aprenda. No era consciente, porque no somos conscientes, porque el Espíritu Santo trabaja con nosotros y hace con nosotros según Él quiere. Y a veces uno dice, ¡ay, qué mal lo he hecho! Y resulta que sale muy bien, como en este caso, ¿no? Ahora te toca aprender a dar gracias en todo. Él no me dijo ningún versículo, él no me dijo nada, no me dijo nada. Solo me dijo esto y yo inmediatamente, vale, gracias, pastor, bueno, me alegro, gracias por su consejo, un saludo. Yo tenía unas ganas de colgar y colgué fuerte. ¡Pam! Y yo, este tío es un... voy a buscar otra iglesia, la cabeza estaba dando vueltas. Ahora, en eso yo dije, bueno, ¿qué me hubiera gustado que me dijera?
Me hubiera gustado que me dijeran, ay, cuánto lo siento, José Luis. Él no podía resolver mi problema económico, tenía menos que yo. Él no podía resolver mi problema de mi hijo, ya había orado antes de la operación y le tuvieron que operar y ya. ¿Qué quería? Que me dijera, ay, voy a orar por ti. ¿Me hubiera conformado? ¿Qué me ha dicho? Y al volver a pensar lo que me ha dicho, el Señor trajo en mí esta palabra. No sabía dónde estaba. Busqué la concordancia y tal en el móvil inmediatamente y llegó ahí y dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, no solo me trajo la palabra, porque esto parece, dice, bueno, pues tengo que estar gozoso, tengo que dar gracias, sino que me mostró el por qué. Y eso fue lo más fantástico. Porque él me mostró que, dice, esto no es que fuera una conversación con él, es simplemente, ya sabéis, ¿no? Amén. Dice, ¿quién te ha quitado el dinero de la cuenta? ¿Quién ha puesto el tumor en tu hijo? Digo, Satanás. Porque Dios no me va a quitar el dinero, no lo quiere para nada. Y Satanás. Pero Dios se lo ha permitido. Dice, sí, claro, porque Satanás no puede, todo eso ya lo sabía. Satanás no puede meter manos si él, bien. Y si Dios se lo ha permitido, ¿por qué se lo ha permitido? Pues no lo sé. ¿Qué pasa cuando Satanás te mete mano en la cuenta? Que me hace polvo. Ah, ¿y qué pasa si en vez de hacerte polvo, tú das gracias a Dios y estás gozoso? Porque ¿por qué te mete mano en la cuenta? Porque te hace polvo. Pero si tú en vez de estar hecho polvo, ¿verdad? Que es el propósito, tú en vez de te vienes arriba y dices, gracias Señor. El enemigo no va a meter mano en tu cuenta, es decir, si le meto mano en la cuenta, este va a acercarse más a Dios. Porque el motivo por el que Satanás viene a hacer lo malo es para separarnos de Dios, para que estemos bajo, para que estemos afligidos, para que... Ahora, Dios lo permite, ¿por qué? Porque nosotros está haciendo efecto. ¿Y por qué hace efecto? Porque no estamos en Cristo, no estamos en la palabra. Entonces dije, wow, ahora tengo que aprender a dar gracias a Dios por todo. Es fácil dar gracias a Dios cuando las cosas están bien. Gracias, Señor, un coche nuevo me han regalado, gracias, soy padre, qué bueno. Y vas a la iglesia, testificas, gloria a Dios que fui al médico y me iban a operar, pero gracias, señorita. ¿Verdad? Eso es fácil. Ahora, había uno que decía que tenía cáncer y cada vez que le decían que le había reproducido el cáncer iba a la iglesia y llevaba una tarta. ¡Me han vuelto a reproducir el cáncer! ¡Vamos a celebrarlo! Y llevaba una tarta. ¿No? Y que así hasta 5 veces, pero el cáncer no le llegó a matar. Dice, bueno, si Dios lo permite, festejémoslo. ¿Cómo? Dar gracias a Dios por todo. Yo dije, Señor, ¿por qué tú no has puesto dar gracias a Dios por lo bueno? Y por lo malo, machácate ahí, llora y... No, dar gracias a Dios por todo. Entonces, para mí fue bueno porque ahora viene lo malo y en vez de centrarme en lo malo, en lo que el efecto que Satanás quiere para mi vida, que yo me ponga mal, me ponga turbio, deje de hacer las cosas, me ponga triste, no quiera hablar con... Me pongo al tope. Y digo, sí, vienes a darme. Muy bien, fantástico. Pues ahora te vas a enterar. Gracias, Señor. No tengo ni idea por qué le has permitido a Satanás hacerme esto, pero te doy las gracias. Porque la palabra de Dios dice que todas las cosas que le sucede a los que te aman son para bien. Y yo te amo, esto es para bien, Señor. Es para bien. Bueno, en el testimonio puede ser útil, pero no me gusta mucho embellecer las cosas. Me gusta embellecer la palabra. Pero en mi caso, ¿no? En mi caso, ese curso que yo no pude dar porque se lo llevó Satanás el dinero, hubo una persona en la iglesia que Dios movió su corazón para que me diera el dinero. Yo no le había contado nada, ¿eh?
Pero él le movió el corazón por otra cosa para que me diera el dinero para que yo pudiera hacer el curso, ese curso que yo iba a hacer. O sea, lo que quiero decir es que Dios tiene sus formas. Saludos, Enrique. Dios tiene sus formas. Ahora no porque vayas a darle gracias, pienses que Dios te va a favorecer con todo lo que tú quieras. No. Él sabe las cosas que necesitas y lo que es bueno para ti y lo que es malo para ti, mucho más que tú y que yo, vamos. Entonces, estar siempre gozosos. ¿Cómo puedo estar siempre gozosos? Mira, esto es parte del fruto del Espíritu. Gozo. ¿Cómo puedo tener gozo? No, yo no. Es el Espíritu el que trae el gozo. ¿Por qué yo no tengo gozo? Porque estás viviendo bajo tu corazón. Sí, has creído en Cristo, sí, has recibido el Espíritu Santo, pero sigues aún viviendo bajo tu corazón y tu corazón te pone en angustia, te pone en temor, te pone en miedo. No, tú ponte en la palabra. Y si tienes miedo, tienes angustia, inmediatamente a la palabra. Inmediatamente, Señor, ¿por qué esto? ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu gozo? La palabra dice que yo tengo que tener gozo, es un mandamiento y yo no puedo tener ese gozo. Pero tú me estás diciendo que yo tengo que hacer y tú eres el que me provees, tú eres el que me das el gozo porque es el fruto del Espíritu. Ahora, si tú no te centras en eso, te centras en el problema, no, ¿cómo vas a tener gozo? Imposible, imposible. Si te centras en el problema, imposible. No hay supermanes humanos. El corazón nos lleva al agujero. ¿Para qué? Para que nuestros ojos no miren para arriba y entonces empieza a atacar y nos empieza a decir Dios es malo, Dios no te quiere, eres un pecador, eres no sé qué, y trabaja ahí contigo y lo único que escuchas es tus pensamientos, tu temor, el corazón, y ahí juega con él y te mantiene y te mete debajo del lamuz, para que todos lo entiendan, debajo de un cacharro, que es el que sirve para contar el grano. En vez de estar sembrando, estás apagado ahí. Hoy en día se puede meter, bueno, se quemaría la bombilla, pero yo me pregunto, ¿cómo pueden meter una lámpara que funcionaba con combustible, verdad, oxígeno, debajo de una luz? Se apagaría y la lámpara no se apaga. La lámpara no se apaga porque la lámpara no tiene luz, es la luz, es Cristo. La luz es Cristo. La luz es el Espíritu Santo que ha venido a tu vida y que ahora mora en ti. Entonces, estar siempre gozoso es un mandamiento. Es como ser lleno del Espíritu Santo. Es un mandamiento. No es algo que, ay, quiero ser, hoy me apetece estar lleno del Espíritu. No, es un mandamiento. Tú tienes que estar lleno del Espíritu. Ay, esto es sencillo, ¿eh? Lleno del Espíritu es guiado por el Espíritu. No da cabida. El pensamiento humano y el corazón humano no da cabida. Solo la palabra. Para mí vivir es la palabra. Para mí, decía Pablo, para mí vivir es Cristo. La palabra. Sí, yo sé que al principio, ¿no? Mi hija está ahí la pequeña, y yo digo, hija, necesitas leer la Biblia. Yo sé que es un rollo al principio. A mí me pasaba. Yo lo hacía por obligación, pero algo hace la palabra. Algo hace la palabra. Si tú no lees la palabra, tu corazón te va a llevar a un estado muy triste, muy apático. No vas a poder salir de ahí. No tienes recursos. Ni un psicólogo, ni un amigo, ni un novio, ni nadie te va a sacar de ahí. Solo te puede sacar Cristo. Y Cristo está en la palabra. Yo sé que tú no la entiendes. Sé que... Pero tienes que, como el que cuando estás malo y te tomas una medicina. Está mala, ¿verdad? ¿A quién le gustan los jarabes? Pero te la tomas porque te quieres poner buena. La palabra. Yo le decía eso, no me ha hecho ni caso. Bueno, no pasa nada. Seguiré diciéndoselo. Algún día me dirá qué razón tiene mi padre. Ojalá. Pero yo no puedo hacer otra cosa, ¿verdad? No le puedo meter con un sacacorchos la palabra.
Solo le puedo dar el consejo de un padre que quiere que su hija no esté triste y que no se trata de que se convezca y que ni que salga, no, es la palabra. La tristeza viene por la ausencia de Cristo. Cuando estás en Cristo, solo puede haber gozo. Solo puede haber gozo. Y hay momentos difíciles, muy difíciles. Pero qué gozo el sentir que no estás solo. Qué gozo el sentir de que todo está en las manos de Dios. Yo recuerdo en las operaciones de mi mujer y la de mi hijo, wow, eran eternas. Y yo, si hubiera habido los dibujos animados, hubiera hecho un surco de andar, porque la gente, en el de mi mujer, en los tres operaciones, no había bancos, y pum, pum, pum. En el de mi hijo sí había bancos, me pude sentar, pero ir a andar, pam, 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 la oración más larga que he hecho en mi vida. Duró toda la operación de mi mujer, desde que se entra por la puerta hasta que la vi. Estaba orando, ¿verdad? Señor, por favor, ten misericordia, Señor, perdóname, perdona mi vida. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Pero ahí estaba, ¿verdad? En Cristo. Amén. ¿La tarjeta sanitaria de Luis la tienes? Es que la necesito. Yo no. Dice que la tienes tú. Mira, aquí está. Gracias. Amén. ¿Esto qué pasa? No hay... Luego te lo hago. No, mañana entregas. Entonces, estar siempre gozosos, ¿verdad? ¿Cómo puedo estar siempre gozosos? Pues, si no tienes gozo, pídeselo a tu Señor. El responsable del gozo es Él. Ahora, si te dice, mira, tienes que dejar de pensar en eso, tienes que dejar de hacer esto, tienes que... Porque, por supuesto que el pecado y las cosas de este mundo no producen gozo. Gozo temporal, pero luego producen mucha amargura. Orar sin cesar. Bueno, ya hemos hablado de que la oración en sí, sí le puedes pedir todo lo que quieras. Eso es un consuelo, ¿verdad? Señor, le puedes pedir. La palabra dice, pedid y recibís. Orar, llamar y se os abrirá, ¿verdad? Entonces, ¿le puedes pedir? Claro que le puedes pedir. Ahora, ¿qué sucede? Porque cuando tenemos que pedir, oramos. No nos tienen que decir, oye, es hora. No, cuando tienes que pedir, oras. Nadie te tiene que decir, ora. No, oras tú y pones a orar a todos para que Dios escuche, ¿no? Eso no hay problema. No. Ahora, ¿cuándo no tengo que pedir? ¿Qué oro? ¿Verdad? Y a veces son las oraciones repetitivas, esas que estás ahí, que has escuchado, qué tal, oh Señor, esto, gracias, o sea, y le das vuelta como diciendo, tengo que orar para agradecerle, y eso no es correcto. Orar es... ¿Tú alguna vez has estado al lado de una persona y te has puesto a pensar qué pensará esa persona? ¿Verdad? ¿Qué sentirá la persona que tiene a tu lado? Pues en este caso no la tienes al lado, estás dentro de Él. Vives en Cristo y necesitas saber, necesitas que Él en algún momento, eso te ponga en la sustancia, en el espíritu, porque nosotros no somos espirituales. Sí, hemos nacido al espíritu, pero el espíritu es de Él. Nosotros tenemos una materia física y Orar es, Señor, estoy contigo, en todo momento, estoy contigo. No sé qué vas a hacer conmigo, no sé qué puedo hacer, pero estoy contigo. El sentimiento, no hace falta quizás ni hablar, simplemente el hecho de, te has paseado con tu novia, ¿verdad? Por la playa, agarrado de la mano, y has ido ahí mirando las olas, escuchando la brisa, viendo los pajaritos, los píos, esos que van por la playa. Eso es orar con Dios. Cuando tú vas con Él, en la certeza de que estás yendo. ¿Qué es lo que te agrada cuando estás caminando con tu novia o con tu novio por la playa? ¿Que estás caminando? No, que vas con ella, que te está acompañando. Que hay una persona que te respeta, que te ama, que... No hace falta decir nada a veces, ¿verdad? Entonces, por mucho tiempo yo he querido orar sin cesar y me he dado cuenta de que yo no puedo orar sin cesar. Orar sin cesar
viene del Espíritu también. Es la comunicación del Espíritu. Cuando nos comunicamos con el Espíritu, podemos juntamente con el Espíritu hablar al Padre. Acordaos de que la comunicación que tenemos con el Padre es a través del Hijo. Nosotros nos podemos acercar a Papá Dios porque estamos en Hijo, en Hijo Dios, en Hijo Jesucristo. Entonces, es Él el que se comunica. Y tú estás en parte en esa comunicación con Dios. ¿Qué quiere hacer Dios con la iglesia? ¿Qué quiere hacer Dios con las personas que están alrededor tuyo? ¿Qué quiere hacer Dios con tu familia? ¿Qué quiere hacer Dios con tu vida? ¿Qué quiere? Eso necesita una armonía. Y esa armonía es oración. Ese encuentro, ese estado es oración. Entonces, orar sin cesar es algo que el creyente no tiene problema. No es algo que le cueste. No es algo que le sea un sacrificio. Es lo más maravilloso. Poder estar en todo momento en comunicación con el que pertenezco, con el que estoy. No soy un parásito, ¿verdad? Dad gracias a Dios en todo, ya lo hemos hablado, porque esta es la voluntad de Dios sagrado y perfecto. No apaguéis al Espíritu. Y aquí hemos visto, ¿verdad? Hemos trabajado un poquito en el estudio la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Se está refiriendo a eso, no a ese espíritu que los carismáticos quieren traer a través de las emociones, las lenguas, los milagros, los movimientos, el gozo, así con palmas, con risas y que Dios me habla y profetizo y eso es carismático y se sale de la palabra. Ahora, vuelvo a repetir, por ejemplo, las cosas que hace el Espíritu. Dice, el papel del Espíritu en la vida de los creyentes es, Dios, por su poder soberano, regenera a los creyentes por medio del Espíritu, efectuando con ello una transformación completa de sus afectos espirituales. Los libera de la esclavitud a los pecados habituales, los pone en el cuerpo de Cristo, mora de forma permanente en la vida de cada creyente nuevo, derrama amor en sus corazones, les da dones para el servicio espiritual, los sella para la eternidad y los santifica. ¿Veis que todo lo hace el Espíritu Santo? No es algo que nosotros tengamos que hacer con relación al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice, no apaguéis al Espíritu. Bueno, en realidad yo sí he visto a creyentes que pagan el Espíritu. No es que le apagan, es que pasan de él. Se dirigen por su corazón y por sus pensamientos y por sus aficiones y por su dolor y pasan totalmente del Espíritu. Entonces el Espíritu en su trabajo, no puede hacer absolutamente nada porque él no tiene esclavos. Él trabaja con un cuerpo de voluntarios. Entonces, no es algo que yo tenga que hacer, es algo que el Espíritu Santo hace en mí si no se lo impido. ¿Cómo se lo puedo impedir? Bueno, yo sé. Todos sabemos cómo podemos impedir. Cuando hay una palabra que estuvimos tratando, ¿verdad? No contristéis al Espíritu. Nadie que no tenga el Espíritu puede contristarlo. ¿Quién puede contristar al Espíritu? Los que tienen el Espíritu, es decir, creyentes. ¿Cómo puedo contristar al Espíritu? Bueno, haciendo cosas que tú sabes que perfectamente. Mira, cuando tú no eres cristiano no tienes otra opción. Eres esclavo y no tienes otra opción que hacerlo. No tienes otra opción, porque eres esclavo y el esclavo hace lo que su amo dice y el amo dice peca. Por eso la mujer adúltera, a costa de que si le pillan la apedrean, adultera. ¿Por qué? Porque es esclava y no puede librarse. Y va y no puede librarse y le lleva a la muerte. Ahora, en Cristo, con el Espíritu Santo,
Todo pecado que tú haces es voluntario. Hombre, te puede engañar el corazón. Puedes en un momento dado, ¡bum!, saltar automáticamente y cometer errores y sí, ¿verdad? Eso puede ser, pasa, porque somos carnales y vivimos en un mundo carnal. Pero el cristiano que peca voluntariamente, lo hace voluntariamente. Ay, es que no puedo dejar de hacerlo. ¿Y eres cristiano? Cuidado, no eres cristiano. Porque el cristiano tiene el poder a través del Espíritu, no tú, sino el Espíritu Santo. Es el que te genera y te quita y es que odias, ya no quieres hacerlo, es algo que te repudia. Digo, ¿para qué voy a mentir? ¿Para qué voy? No. La mentira parece algo tonto, ¿verdad? Sobre todo mentiras pequeñitas. Dile que no estoy. Qué sencillo, ¿verdad? A la puerta y es dile que no estoy. No solo mientes tú, sino que haces mentir a otro. Y parece que eso no pasa nada. No, al cristiano le duele hacer eso. Digo, ¿cómo? ¿Por qué voy a mentir? ¿Por qué voy a comportarme como se comportan? ¿Por qué voy a deshonrar? Porque la mentira es una deshonra a la persona. No tiene valor la persona para que yo la atienda. ¿Qué tengo temor de que me vea? ¿Qué estoy ocultando? Entonces digo, cuidado. Apagar al espíritu es hacer todo eso que tú sabes. Hombre, tienes duda. Esto estará bien, estará mal. Si hay alguna duda, pregunta, ¿no? Pero por lo general sabemos lo que es y lo que no es. Y el error es que las iglesias nos han dicho, no pasa nada, pide perdón y Dios te limpia. Y andamos con esa llave. Bueno, no pasa nada. Lo hago, me apetece hacerlo, sé que está mal, pero luego pido perdón y Dios me limpia. Algo está pasando ahí, porque estás apagando el espíritu y tú eres un ser espiritual que odias la oscuridad, desprecias el pecado. Amén. Y luego dice abstenernos, dice examinarlo todo. Bueno, no apaguéis al espíritu, no menosprecéis la profecía. Aquí ya vamos sabiendo que la profecía no es que Dios me diga algo en la cabeza y yo lo diga. No, la profecía tiene que ver con la palabra, con la profecía de la palabra. Es decir, todo lo que es profético de la palabra. No la menosprecies. No menosprecies la palabra, la profecía, ¿verdad? No estamos hablando de esa profecía que, ¡boom!, ahí suelta uno, me ha dicho Dios que mañana vaya no sé dónde para qué tal y que va a pasar esto. Eso no es profecía, ¿vale? No menospreciéis la profecía, es la palabra profética. Examinadlo todo, retener lo bueno. Esto es algo muy interesante, ¿verdad? Está hablando de que lo examinemos todo. Examina todo, no te confíes de mi palabra. Vete a la Biblia. Yo me confié de muchas personas y me arrepiento ahora de haberme confiado. Ahora no me fío de nadie, solo de la palabra. La gente tiene buen interés, sí, buena voluntad, pero a lo mejor están equivocados. Y la buena voluntad equivocada o es malo. ¿Ok? Entonces, examina todo. Examina todo. No te quedes ahí. Y pregunta, por favor, pregunta. Todas las preguntas que hay son interesantes, son importantes. Tú siempre pregunta. Hay que ser como niños para alcanzar el reino de los cielos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No te preocupes, ay, me van a llamar pesado. No, el que pregunta no es pesado. El que no pregunta es el pesado. Retener lo bueno. ¿Para qué lo examinas? Pues para ver qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Verdad? Ahora, ¿dónde lo examinas? ¿En tu cabeza? Wow, cuidado, ten cuidado. Examínalo a través de la palabra. Aquí está hablando de la palabra, ¿ok? Examina todo. ¿De qué? De la profecía. El contexto es, no menosprecéis la profecía. Examinadlo todo. Retener lo bueno. Absteneros de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique
por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso no lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Eso lo hace claramente Dios. Y es una promesa. Nos va a guardar irreprensibles para la venida del Señor. Maranata. Amén. Bueno, un poco, espero que os haya servido y que sirva para que os entre hambre de la palabra, no hambre de escuchar más prédicas, sino hambre de la palabra, y que sigáis cada versículo, ¿verdad? Cada versículo es un tesoro en la palabra y hay que descubrirlo, hay que descubrirlo. Ahora, esto es como la parábola del tesoro. Para poder tenerlo, disfrutarlo, tienes que abandonar todo lo demás. Desear esto sobre todas las cosas y abandonarlo, ¿verdad? Para poder tener esto, tienes que desechar todo lo demás. Bueno, no vayas a desechar a tu esposa o a tu esposo, que eres tú mismo, eres tu propia carne, ¿vale? Eso no lo hagas. Si vas a desechar el coche, me lo pasas, que necesito uno. Es broma.